Dicen que en el gran imperio mexica, las mujeres solo servían para cocinar, criar hijos y obedecer. Pero detrás de los muros del templo mayor, detrás de los mercados y los hogares de adobe, se escondía otro tipo de poder. Un poder silencioso, antiguo y temido, el poder de las mujeres del sol. Durante siglos, los cronistas españoles escribieron historias que minimizaron su papel. Decían que la mujer azteca era débil, destinada al sacrificio doméstico. Pero las evidencias arqueológicas, los códices y los cantos nahuas cuentan otra historia. La historia de mujeres que gobernaron, que curaron, que decidieron la guerra y la paz. Mujeres que entendían que la fuerza no siempre se mide con la espada, sino con la palabra, la fe y el conocimiento. Y visco el equilibrio sagrado. En la cosmovisión mexica, el universo era un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. El sol no podía moverse sin la tierra, y la tierra no podía dar fruto sin el calor del sol. Así se entendía el papel de la mujer, la raíz que sostiene el cielo. Las sacerdotisas del culto a Tonantzin, la Gran Madre, realizaban ceremonias secretas en cuevas y templos menores, donde ofrecían flores, maíz y fuego al corazón de la tierra. Ellas no solo rezaban, intercedían por el destino del pueblo. Se creía que una palabra dicha por una mujer pura podía cambiar la voluntad de los dioses. Muchos registros coloniales fueron destruidos, pero en los códices sobrevivientes hay símbolos que hablan de estas guardianas del equilibrio. Algunas fueron llamadas Cihuacóatl, la mujer serpiente, título que combinaba poder político y espiritual. En el imperio mexica, el Cihuacóatl era también un rango administrativo, y, en algunos periodos, hubo mujeres que ocuparon ese título sagrado en templos dedicados a la fertilidad y la guerra. Corona las mujeres de la nobleza. En la cúspide de la sociedad mexica, las hijas de los nobles eran educadas desde niñas en escuelas llamadas Calmecac. Allí aprendían astronomía, canto, medicina y retórica. Sus voces eran entrenadas para hablar con precisión, pues cada palabra pronunciada en público podía cambiar el destino de una alianza. Algunas de ellas eran casadas por razones políticas. Pero no todas eran sumisas. Había reinas y esposas de gobernantes que decidían estrategias de guerra, controlaban tributos y mediaban en conflictos. Sus opiniones eran escuchadas en los consejos, aunque los cronistas europeos raramente lo registraran. Una de las más enigmáticas fue Atotoztli, hija de Itzcoatl y madre de 3 emperadores. Los códices la mencionan como una mujer instruida, estratega y mediadora. Su figura fue casi borrada de la historia, pero sin ella, la dinastía real de Tenochtitlán jamás habría existido. Atotoztli era el corazón del linaje, la que tejió las alianzas entre clanes y aseguró la continuidad del imperio. Luna creciente, el poder oculto de las sacerdotisas. Más allá del lujo y la política, existía otro tipo de mujer poderosa, la mujer consagrada al misterio. Sacerdotisas que servían a diosas como Coatlicue, la madre de la serpiente, o Tlazolteotl, la purificadora de los pecados. Vivían en templos y se preparaban durante años para dominar el ayuno, el silencio y la oración. Los mitos dicen que algunas podían ver el movimiento de las estrellas y predecir eclipses. Otras, conocidas como Tzitl, eran curanderas que combinaban hierbas, cantos y rituales de humo. Los hombres las respetaban y las temían al mismo tiempo. Decían que, si una sacerdotisa maldecía a alguien con su palabra, el destino de esa persona estaba sellado. En las noches de luna llena, las más antiguas se reunían para hablar en voz baja sobre visiones y presagios. Se creía que el alma de la tierra, Tonantzin, hablaba a través de ellas, advirtiendo cuando se aproximaba la guerra o el hambre. Su poder era espiritual, pero también político. Muchas veces, los gobernantes pedían su consejo antes de tomar decisiones importantes. La sabiduría de las curanderas. En los barrios populares de Tenochtitlán, las mujeres también ejercían autoridad. Las Tlamatliquiticitl eran parteras que asistían los nacimientos. Se consideraban iguales a los guerreros. Mientras ellos luchaban en el campo de batalla, ellas combatían la muerte durante el parto. Cuando una mujer daba luz, se decía que estaba luchando contra la oscuridad. Si moría en el proceso, su alma se transformaba en una cihuateteo, espíritu femenino venerado por su valentía. Las curanderas usaban amuletos, obsidianas y cantos rituales para acompañar el alma del recién nacido. El nacimiento era sagrado, y la mujer era vista como un canal entre los dioses y el mundo humano. Muchas de estas prácticas sobrevivieron, disfrazadas bajo nombres cristianos durante la colonización. Aún hoy, en comunidades indígenas de México, se conservan oraciones y remedios que nacieron en aquel tiempo. Calavera, el precio del poder. Pero el poder femenino tenía un precio.
En una sociedad dominada por guerreros y sacerdotes varones, una mujer que destacaba demasiado podía ser vista como una amenaza. Los rumores de hechicería eran frecuentes. Algunas sacerdotisas fueron acusadas de invocar espíritus oscuros o manipular la mente de los hombres. Otros decían que usaban la sangre menstrual como amuleto de maldición. Los cronistas europeos tomaron esos rumores y los convirtieron en leyendas demoníacas. Así nació la imagen de la bruja indígena, una distorsión colonial que sirvió para justificar la persecución. Pero en realidad, muchas de esas mujeres solo defendían la tradición espiritual de su pueblo. Sol con nube pequeña, entre el miedo y la reverencia. La verdad es que la mujer azteca vivía entre dos mundos, el respeto y el control. Era adorada como símbolo de vida, pero también vigilada como fuente de peligro. Su sabiduría podía salvar una aldea, o hacer temblar a un rey. Por eso, su poder fue prohibido, silenciado, reescrito por manos extranjeras. Aún así, su legado sobrevivió en los cantos, en los remedios, en los susurros que pasaron de madre a hija. Y en cada historia escondida entre los códices, sigue viva la voz de aquellas que nunca se rindieron. En los registros escondidos de los antiguos códices mexicas existe un mito que pocos se atreven a contar. Habla de las mujeres del aliento sagrado, escogidas desde su nacimiento para servir como puente entre el mundo de los vivos y el de los dioses. No eran simples sacerdotisas, se creía que podían ver lo que ningún otro ojo humano alcanzaba, los deseos, la furia y los caprichos de las divinidades. Se decía que estas mujeres no nacían como las demás. Cuando venían al mundo, el aire temblaba y las parteras aseguraban escuchar susurros de los dioses en los oídos del recién nacido. Por eso, las llevaban siendo apenas unas niñas a los templos de Tonantzin, la madre tierra, donde eran entrenadas. Allí aprendían los cánticos prohibidos, las danzas rituales y los secretos de la sangre, ese vínculo invisible que unía cuerpo y espíritu. Las mujeres del aliento sagrado eran temidas y veneradas al mismo tiempo. Durante los grandes rituales, se decía que entraban en trance y dejaban que los dioses hablaran a través de sus bocas. Cuando eso sucedía, sus voces cambiaban, sus ojos se volvían blancos y el pueblo entero se arrodillaba. Los sacerdotes registraban cada palabra, porque una sola frase podía significar vida, muerte o guerra. Pero había un secreto mucho más oscuro. Las mujeres elegidas por los dioses no podían amar. El amor humano era considerado una distracción terrenal, una impureza del alma. La entrega total a los dioses exigía renunciar al deseo. Si alguna se atrevía a enamorarse, su destino era cruel, sería sacrificada en la cima del templo, su corazón ofrecido a Coatlicue, la madre de la creación y la destrucción. Cuentan que una de ellas, Ixchel-Tziquín, la sacerdotisa de los vientos, desafió ese mandato. Se enamoró de un guerrero jaguar llamado Xolotl. Sus encuentros ocurrían en secreto, junto al lago Texcoco, donde las flores flotaban bajo la luz de la luna como pequeñas ofrendas. Durante meses vivieron un amor prohibido, hasta que un eclipse oscureció el sol y los templos se llenaron de presagios. Los dioses, enfurecidos, enviaron un viento helado que destruyó los cultivos y trajo enfermedad al valle. Cuando el romance fue descubierto, Ixchel fue llevada al altar del gran templo. Los sacerdotes pintaron su cuerpo con ceniza y sangre. No lloró. Antes de ser sacrificada, levantó la mirada al cielo y gritó: «Si muero, que el amor también se vuelva sagrado». En ese momento, según la leyenda, un rayo cayó sobre el altar y el cuerpo de la sacerdotisa desapareció ante todos. El pueblo creyó que los dioses no la castigaron, sino que la transformaron en espíritu del viento. Desde entonces, cada vez que sopla un viento fuerte sobre las montañas del Valle de México, dicen que es Ixchel-Tziquín susurrando el nombre de su amado perdido. Incluso siglos después, durante la época colonial, muchos campesinos aseguraban ver a una mujer vestida de blanco caminando entre las ruinas de los templos. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y sus pies nunca tocaban el suelo. Algunos decían que lloraba, otros, que sonreía. Pero todos coincidían en algo: mirarla directamente era perder el alma. Con el tiempo, este mito se mezcló con otro más conocido, el de la Llorona. Algunos cronistas españoles afirmaban que la famosa mujer que vaga por las noches no es otra que Ixchel-Tziquín, condenada por los dioses a llorar eternamente. No por sus hijos, sino por el amor que desafió las leyes divinas. En los muros desgastados de un antiguo templo mexica, los arqueólogos modernos encontraron una inscripción que aún sobrevive al paso del tiempo. Las letras casi borradas por la lluvia dicen: «El viento lleva el nombre de quien amó más allá de los dioses». Y así, el mito continúa.
Cuando el aire se levanta entre los árboles y el cielo se tiñe de rojo al atardecer, los ancianos dicen que Ixchel está ahí, recordándole al mundo que el amor, incluso en medio del sacrificio, nunca muere, solo se transforma en viento. Entre los mitos más temidos del antiguo imperio mexica, pocos causaban tanto respeto y terror como el de las guerreras jaguar, mujeres elegidas por la diosa Tezcatlipoca, el espejo humeante, para castigar la infidelidad y el engaño entre los hombres. Los antiguos códices las describen como figuras envueltas en pieles de jaguar, con el rostro pintado de negro y oro, y los ojos delineados con obsidiana. Decían que cazaban de noche, cuando la luna estaba en su punto más alto y los templos ofrecían silencio. Nadie las escuchaba llegar. Nadie sobrevivía para contarlo. Estas mujeres no eran simples guerreras. Eran guardianas del equilibrio, protectoras del juramento sagrado del matrimonio y vengadoras de las traiciones. En una sociedad donde el honor masculino se medía por la guerra, y la pureza femenina por el sacrificio, las guerreras jaguar eran la sombra que recordaba a todos que los dioses veían incluso lo que se hacía en la oscuridad. Cuenta la leyenda que todo comenzó con una mujer llamada Yoltzin, esposa del capitán de guerra Cuaupilli. Él era admirado por sus victorias, pero en secreto traicionaba a su esposa con una esclava de otro clan. Una noche, cuando Yoltzin descubrió la verdad, no lloró. Subió al templo de Tezcatlipoca, encendió copal y ofreció su corazón al fuego. Rogó venganza, no solo para ella, sino para todas las mujeres humilladas por hombres falsos. El humo del copal subió al cielo y, dicen, Tezcatlipoca escuchó. Esa noche, un jaguar negro apareció en su puerta, con ojos encendidos como carbones. Le habló sin palabras, solo con pensamientos, y le ofreció un pacto. Te daré mi fuerza, pero a cambio renunciarás a tu rostro humano. Yoltzin aceptó. Al amanecer, su piel se cubrió de manchas doradas, sus dientes se afilaron y su voz se volvió rugido. Desde entonces, se convirtió en la primera guerrera jaguar. Pronto, otras mujeres llegaron al templo, esposas traicionadas, amantes rechazadas, madres que habían perdido hijos por culpa de hombres cobardes. El espíritu de Yoltzin las llamó una por una. Todas bebieron del mismo brebaje sagrado, hecho con sangre de jaguar y pétalos de cempasúchil. Después del ritual, sus cuerpos cambiaron. Sus sentidos se agudizaron, podían oler el miedo a kilómetros de distancia, y sus ojos brillaban como antorchas en la oscuridad. Cada luna llena, descendían de las montañas para cumplir su propósito, castigar a los infieles. No mataban por placer, sino por justicia divina. Los hombres que juraban fidelidad y mentían eran encontrados sin vida, con marcas de garras en el pecho y el corazón arrancado. Nadie sabía quién los atacaba, hasta que los sacerdotes comenzaron a encontrar huellas de jaguar alrededor de los templos, pero con forma humana. Los rumores crecieron. Se decía que si un hombre miraba con deseo a una mujer casada, el jaguar de Yoltzin lo seguiría durante 3 noches seguidas, acechando su alma hasta que confesara o desapareciera. Algunos aseguraban escuchar sus rugidos en el viento, mezclados con voces femeninas que recitaban antiguas maldiciones. Los códices prohibidos del templo de Tenochtitlán hablan de un evento aterrador. Una noche, durante una gran ceremonia, una de las guerreras jaguar fue capturada por los sacerdotes. Su nombre era Tzomali, la más joven del clan. Antes de ser sacrificada, miró a los presentes y pronunció una frase que quedó grabada en la piedra. La sangre del traidor no se lava con agua, sino con miedo. Cuando el cuchillo de obsidiana tocó su pecho, un rugido retumbó por todo el valle. La luna se tiñó de rojo y las estatuas de los templos comenzaron a sangrar. Al amanecer, los sacerdotes habían desaparecido. Solo quedaron marcas de garras en las paredes, como si un ejército de jaguares hubiese pasado por ahí. Desde entonces, las mujeres del valle encendían velas y dejaban flores frente a los templos cada luna llena. No era una ofrenda de miedo, sino de respeto. Sabían que, de alguna forma, las guerreras jaguar seguían ahí, protegiendo a las mujeres de los hombres que mentían. Con la llegada de los conquistadores españoles, el mito se mezcló con las historias de brujas y demonios. Los frailes decían que aquellas mujeres eran posesas, hijas del diablo, y las cazaban como animales. Pero los indígenas sabían la verdad, las guerreras jaguar no morían, solo cambiaban de piel. Hoy, en los pueblos cercanos a las ruinas mexicas, todavía se cuentan historias. Hay hombres que juran haber visto una mujer desnuda, cubierta de manchas doradas, mirándolos desde los cerros. Otros aseguran escuchar rugidos cuando intentan engañar a sus esposas. Y las ancianas del valle siempre dicen lo mismo. No es el viento, es Yoltzin recordándote que los dioses aún observan.
Muchos arqueólogos modernos creen que las guerreras jaguar fueron un grupo real de mujeres guerreras, una orden secreta dentro del ejército mexica. Pero las crónicas son demasiado misteriosas. Algunos códices quemados por los españoles hablaban de mujeres con garras de piedra y ojos de luna. Sea mito o realidad, el legado de las guerreras jaguar permanece vivo. Son símbolo de fuerza, justicia y furia divina. Y cada vez que una mujer alza la voz contra el abuso, dicen que Yoltzin sonríe desde el viento, vestida con su piel de jaguar, esperando la próxima luna para volver. En lo más profundo de los templos mexicas, donde la piedra aún conserva el olor de la sangre y el incienso, se susurra una historia que ni los sacerdotes quisieron dejar escrita. Una historia sobre mujeres que no eran esclavas ni víctimas, sino guardianas del deseo sagrado, las esposas de los sacerdotes, elegidas no por belleza ni estatus, sino por su capacidad de entregarse completamente al sacrificio espiritual y carnal. Estas mujeres vivían apartadas del resto del pueblo. Su hogar era el templo mismo, entre muros decorados con serpientes y soles, donde cada rincón resonaba con los cantos a Huitzilopochtli y Xipe Totec. Desde jóvenes eran instruidas en las artes de la devoción, la danza, el silencio y el sufrimiento. Aprendían a controlar el dolor, a ofrecer su cuerpo como extensión del templo, y a no sentir miedo frente a la muerte. Los códices perdidos del templo de Tenochtitlán narran que estas esposas eran conocidas como las Flor del Crepúsculo, porque su presencia anunciaba tanto la vida como la muerte. Durante los rituales de fertilidad, ellas se convertían en la encarnación viviente de Xochiquétzal, la diosa del placer y de la creación. Su tarea era misteriosa, debían unirse carnalmente con los sacerdotes antes del amanecer, no por deseo humano, sino para alimentar la energía de los dioses. Creían que el placer, al ser reprimido y luego liberado con intención divina, generaba un poder tan fuerte que podía mantener el equilibrio del universo. Pero aquel poder tenía un precio. Después del ritual, algunas eran bañadas con miel y pétalos, vestidas con mantos rojos y conducidas al altar. Allí, bajo el resplandor de las antorchas, ofrecían su vida como último regalo. Sus corazones eran extraídos con precisión ceremonial y colocados dentro de vasijas de obsidiana, que luego se enterraban junto a las raíces del templo, como si su sangre alimentara a la tierra misma. Según los antiguos relatos, había una mujer entre ellas cuyo nombre todavía provoca escalofríos, Ameyal Tonantzin, esposa principal del sumo sacerdote Cuetzpalli. Ameyal era conocida por su mirada profunda, su voz suave y su silencio. Se decía que cuando hablaba, incluso las llamas parecían escucharla. Sin embargo, guardaba un secreto que el templo jamás habría permitido: ella estaba embarazada. En una cultura donde los cuerpos consagrados pertenecían a los dioses, un embarazo no autorizado era una blasfemia. Cuando Cuetzpalli descubrió la verdad, el miedo lo invadió. Sabía que si los altos sacerdotes lo sabían, ambos serían sacrificados. Pero Ameyal no mostró temor. Según la leyenda, esa noche se arrodilló frente al altar y dijo: si mi cuerpo ya es de los dioses, entonces que mi hijo nazca como uno de ellos. Esa misma noche, durante la ceremonia del equinoccio, los tambores resonaron como truenos. Ameyal fue llevada al centro del templo, su cuerpo cubierto de oro líquido y flores rojas. Mientras los sacerdotes cantaban, ella levantó su rostro y gritó palabras que nadie entendió. De pronto, el suelo tembló y una columna de fuego surgió del altar. Las crónicas dicen que Ameyal desapareció dentro de las llamas, pero no murió. Su espíritu se mezcló con el fuego, y su hijo nació días después entre las cenizas. El niño tenía los ojos amarillos como el sol al amanecer y una marca en el pecho con forma de espiral. Los sacerdotes lo llamaron el Hijo del Fuego, y aseguraban que traía mensajes directos de los dioses. A partir de entonces, las esposas de los sacerdotes comenzaron a ser vistas no solo como acompañantes, sino como canales divinos, capaces de engendrar vida bendita por los dioses. Sin embargo, con el paso de los años, el mito se volvió oscuro. Algunas mujeres, obsesionadas con alcanzar la pureza total, comenzaron a ofrecerse voluntariamente al sacrificio antes de concebir. Creían que, si morían en el momento exacto del éxtasis ritual, su alma subiría limpia al sol, convirtiéndose en estrella. Así nacieron las mujeres estrella, espíritus que iluminaban el amanecer y que, según los ancianos, podían verse aún hoy sobre el horizonte, justo antes de que el sol aparezca. Pero no todas fueron recordadas con honor. Los invasores españoles, al escuchar estos relatos, las llamaron prostitutas del demonio y destruyeron sus templos. Los frailes reescribieron los códices, tachando sus nombres, cambiando diosas por demonios, y pintando sus sacrificios como pecados.
Aún así, en los pueblos del Valle de México, las ancianas seguían contando su historia en voz baja, junto al fuego, cuando los niños dormían. Decían que, en ciertas noches de luna roja, las flores del crepúsculo regresaban. Aparecían como mujeres hermosas vestidas con mantos de oro viejo, caminando entre los templos abandonados. Sus pasos no dejaban huella, pero el aire olía a copal y a sangre. Y si un hombre se atrevía a mirarlas con deseo, se decía que su corazón ardía en el pecho hasta volverse ceniza. Hoy, los arqueólogos han encontrado restos de templos con cámaras ocultas, donde hay inscripciones que representan figuras femeninas rodeadas de fuego y serpientes. Nadie sabe con certeza si fueron símbolos religiosos o advertencias. En una de las paredes más conservadas se puede leer una frase en náhuatl antiguo: la carne se pudre, pero el deseo permanece sagrado. Algunos interpretan esas palabras como una metáfora de la conexión entre placer y muerte. Otros creen que es un mensaje directo de las mujeres estrella, aquellas que cruzaron el umbral entre lo humano y lo divino. Y así, su mito sigue vivo, escondido entre los templos y las sombras del tiempo. Porque, aunque los conquistadores destruyeron sus altares, nadie puede destruir una promesa hecha con sangre y fuego. Las esposas de los sacerdotes siguen existiendo, dicen los más viejos. Viven en el aire caliente de las noches de verano, en el eco de los tambores, y en los corazones que aún se atreven a amar con fe ciega. Entre los mitos más oscuros del México antiguo, hay uno que aún hace temblar a los más viejos de los pueblos: la historia de las parteras del alma, mujeres que, según se dice, no solo traían vida al mundo, sino que también podían arrebatársela. En la época mexica, el nacimiento era considerado un acto sagrado, una batalla entre el alma y la muerte. Por eso, las parteras eran figuras veneradas. Se les llamaba Tlamatlquitizitl, las que reciben con las manos del destino. Se creía que cada parto era una guerra, y que el bebé era un guerrero que luchaba por salir del vientre hacia la luz. Pero entre aquellas mujeres sabias existían algunas que, según los códices perdidos y los relatos de los pueblos, cruzaron la línea del deber y se aliaron con fuerzas que ningún humano debía tocar. Estas parteras vivían apartadas, en chozas de barro a las afueras de los templos, donde cultivaban hierbas que solo florecían bajo la luna. Conocían los secretos del cuerpo, la respiración y el dolor. Pero también conocían el lenguaje de los muertos, aprendido, según decían, directamente de Mictlantecutli, el señor del inframundo. El mito cuenta que, durante una gran sequía, muchas mujeres comenzaron a morir durante el parto. Los sacerdotes decían que los dioses estaban sedientos, que exigían sacrificios, pero una partera llamada Coatl-Santzin descubrió otra verdad. Durante los partos, ella escuchaba voces que salían del vientre de las mujeres. Voces que suplicaban no nacer, que decían: no hay agua, no hay vida, no quiero venir. Coatl-Santzin creyó que esas almas no deseaban la vida terrenal. Así que, una noche, ofreció su cuerpo como mediador, mezcló su sangre con el polvo del templo y recitó un antiguo canto prohibido. Desde entonces, se dice que su sombra ya no la seguía, que caminaba sola detrás de ella, como una entidad separada, observándola en silencio. A partir de ese momento, las mujeres comenzaron a parir niños sin alma. Nacían, respiraban, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ellos estuviera ausente. El pueblo los llamaba los hijos del viento, porque cuando dormían, se escuchaban susurros salir de sus bocas, como si hablaran en sueños con los muertos. Los sacerdotes intentaron detener a Coatl-Santzin, acusándola de brujería. Pero cada vez que la buscaban, ella desaparecía entre el humo del copal. Solo quedaban huellas húmedas en el suelo y el eco de un llanto infantil. Dicen que la diosa Cihuacóatl, protectora de las mujeres y de los partos, bajó del cielo para enfrentarla. El aire se volvió pesado, las aves callaron y los ríos se detuvieron. Cihuacóatl le habló con voz de trueno: partera del alma, traes la muerte donde debe nacer la vida. Detén tu maldición. Pero Coatl-Santzin respondió con calma: no robo vidas, madre sagrada. Solo libero a quienes no quieren sufrir en este mundo de hombres. Esa noche, ambas desaparecieron entre una tormenta de polvo y relámpagos. Cuando el sol volvió a salir, las parteras del valle descubrieron que todas sus sombras se habían vuelto más largas, y que cada vez que ayudaban a nacer a un niño, escuchaban un suspiro invisible en el aire. Desde entonces, se decía que algunas parteras podían ver el alma de los bebés antes de nacer. Si veían una luz brillante, sabían que el niño viviría una vida larga. Pero si el alma era débil, pálida o fragmentada, hacían un ritual secreto para devolverla al inframundo, antes de que el cuerpo la atrapara. Los aldeanos las temían, pero también las buscaban,
porque ninguna otra mujer tenía tanto poder sobre la vida y la muerte. Los conquistadores españoles quedaron horrorizados al escuchar esas historias. Escribieron en sus crónicas que las parteras mexicas eran mujeres del demonio, que mataban niños y bebían su sangre. Pero la verdad, contada en voz baja entre las mujeres del pueblo, era otra: las Tlamatliquitizitl no mataban, protegían. Creían que algunos niños nacían destinados al sufrimiento, y que devolver su alma antes del primer llanto era un acto de misericordia. A lo largo de los siglos, el mito se transformó. En algunos pueblos del Valle de Toluca y Puebla, aún se cuenta la historia de una anciana que aparece en las noches de tormenta, golpeando las puertas y diciendo: «Tu hijo no debe venir todavía. Déjame ayudarlo a regresar». Quienes la dejan entrar aseguran que la mujer se sienta junto al fuego, murmura oraciones en náhuatl antiguo y sopla sobre el vientre de la madre. Cuando amanece, el dolor desaparece, pero el bebé también. Solo queda el aroma a copal y el sonido de un viento suave que pasa por la casa. Los ancianos dicen que esa mujer es Coatl Santzin, vagando por los siglos, buscando redimir su maldición. A veces, aparece como una anciana encorvada, otras, como una joven vestida de blanco, con las manos manchadas de sangre. Su presencia anuncia tanto la vida como la muerte. Por eso, cuando un niño nace durante una tormenta, las comadronas todavía repiten en voz baja una plegaria antigua: que el alma venga con fuerza, que el viento no se la lleve. Algunos arqueólogos modernos han encontrado pequeñas figuras de barro enterradas junto a cunas prehispánicas. Representan mujeres con rostros partidos por la mitad, un lado sonriente, el otro en hueso. Nadie sabe si eran amuletos o advertencias. Pero debajo de una de esas figuras, se halló una inscripción que heló la sangre de los investigadores. El primer llanto no siempre es de alegría. Hoy, las parteras del México rural aún cuentan esta historia. Dicen que en las madrugadas, cuando un bebé está a punto de nacer y el viento sopla dentro de la casa, hay que cerrar las ventanas y encender incienso, porque Coatl Santzin podría estar cerca, buscando un alma que aún no decidió quedarse. Algunas mujeres aseguran haberla visto, agachada al lado de la cama, tocando el pecho del recién nacido con una mano fría como piedra. Y cuando el bebé sobrevive, los ancianos dicen que fue porque la partera del alma no quiso llevárselo esa noche. Así termina el mito de las Tlamatliquitizitl, las parteras del alma, mitad salvadoras, mitad condenadas. Trajeron vida al mundo, pero también guardaban la llave de la muerte. Y aunque los dioses ya no caminen entre los hombres, su legado sigue respirando en cada nacimiento, en cada primer llanto, y en cada silencio que lo sigue. Entre los mitos más antiguos del México prehispánico, existe una historia que solo los sabios del templo se atrevían a contar en voz baja, mientras ardía el copal frente a las pirámides. Hablaban de las mujeres del fuego celestial, aquellas que habían aprendido a controlar la energía del sol, una fuerza tan poderosa que podía dar vida o destruir imperios enteros. Según los códices desaparecidos de Texcoco, el fuego no era solo un elemento, sino un espíritu masculino que moraba en el corazón del universo. Para que el mundo no colapsara, debía unirse cada cierto tiempo con un espíritu femenino, la sacerdotisa elegida, una mujer capaz de resistir el calor divino sin morir quemada. Solo una entre miles era digna. Se decía que nacía bajo el eclipse del sol, con una marca en forma de serpiente en el hombro derecho. Estas mujeres eran llevadas desde niñas al templo de Huehueteotl, el dios del fuego viejo. Allí, entre llamas sagradas y piedras ardientes, aprendían el lenguaje de la combustión divina. Los sacerdotes las preparaban para una misión que ninguna otra humana podría soportar: mantener vivo el corazón del sol. Durante los rituales del equinoccio, ellas se colocaban en el centro del círculo de fuego y recitaban himnos en náhuatl, mientras el pueblo se arrodillaba temiendo mirar directamente a sus rostros. Las crónicas más oscuras relatan que una de ellas, llamada Citlali-Nahui, la estrella de 4 luces, desafió los límites de lo prohibido. No solo dominó el fuego, lo convirtió en su aliado. Su cuerpo no ardía, danzaba con las llamas. Se decía que podía prender antorchas con solo una mirada, y que cuando extendía los brazos, el aire se tornaba rojo. Su poder creció tanto que los sacerdotes comenzaron a temerla. Creían que la joven estaba tocando el territorio de los dioses. Un día, durante la ceremonia del renacimiento del sol, Citlali se negó a entregar el fuego sagrado a los ancianos del templo. El fuego no pertenece a los dioses, dijo. Pertenece a quienes saben amar sin miedo. Aquella frase fue considerada una blasfemia. Los sacerdotes, dominados por el terror, intentaron arrestarla, pero el fuego se alzó en su defensa. Las antorchas explotaron, los muros temblaron y un rayo descendió desde el cielo,
incendiando la pirámide. Cuando las llamas se apagaron, no quedaba rastro de Citlali, solo un círculo de piedra negra, aún caliente. Desde entonces, el mito asegura que Citlali Nahui no murió. Su alma se fundió con el sol y cada amanecer se escucha su voz en el viento. Yo soy el fuego que no destruye, sino que renace. En los pueblos antiguos, las mujeres comenzaron a encender fogatas al amanecer para pedirle a Citlali protección. Decían que si una mujer lloraba frente al fuego con el corazón puro, podía escuchar un susurro entre las brasas que le revelaba su destino. Muchas de ellas se convirtieron en curanderas, parteras y guías espirituales. Los conquistadores, al llegar, las llamaron brujas del sol y quemaron a cientos de ellas. Pero las viejas del campo aseguraban que, mientras una sola mujer recordara el nombre de Citlali, el fuego seguiría vivo. Los arqueólogos que han excavado cerca de Cholula cuentan que, bajo capas de ceniza, encontraron figuras femeninas talladas en obsidiana. Sus ojos parecen brillar cuando la luz del sol las toca, como si en su interior aún palpitara el fuego celestial. Algunos científicos intentaron explicar este fenómeno como un simple efecto óptico, pero los habitantes locales lo niegan. No es un truco de la luz, dicen. Es Citlali, vigilando que el fuego nunca muera. Con el paso de los siglos, el mito se transformó en símbolo. Para las mujeres mexicanas que luchaban en silencio contra la opresión, Citlali se convirtió en emblema de resistencia. Ella no se arrodilló ante los dioses, repetían las abuelas. ¿Por qué habríamos de hacerlo nosotras ante los hombres? En las noches de tormenta, cuando un relámpago parte el cielo y el trueno retumba sobre las montañas, las ancianas todavía encienden una vela y murmuran una plegaria antigua. Citlali Nahui, fuego del alma, ilumina el camino de tus hijas. Dicen que, si la vela no se apaga con el viento, el espíritu de Citlali ha escuchado. Y si el fuego crepita fuerte, es señal de que una nueva mujer del fuego celestial ha nacido en alguna parte del mundo, una mujer que, como las antiguas sacerdotisas, no teme arder por amor, justicia o verdad. Porque en el corazón de cada mujer azteca, aunque los templos hayan sido destruidos y los códices quemados, aún brilla un rescoldo del sol eterno. Y mientras ese fuego viva, la historia jamás se apagará.